Bienvenidos a Electrotecnia. Arrancamos este ejercicio planteando la primera hipótesis, que es que el voltaje de la fuente, los 220 voltios, debería de ser igual a la suma de los voltajes que hemos calculado en los voltímetros. Pero analizando los voltajes vemos que tenemos 211 y 70. Si queremos hacer una suma algebraica de estos dos voltajes, obviamente aparentemente no se va a cumplir lo que es la ley de voltaje de Kirchhoff. Pero hay un detalle, como le decía anteriormente, no podemos sumar de forma directa voltajes que son de diferente naturaleza. En este caso estamos hablando de voltajes eficaces. Vamos a explicar un poquito este tema. Lo que me dice aquí es que yo tengo en estos dos voltajes son magnitudes de un vector. Quiere decir que un vector, el voltaje Z1, tiene una magnitud, vamos a poner aquí, voltaje Z1 tiene una magnitud de 211,41 y el voltaje Z2 tiene una magnitud de 70,01. Como tiene 70, obviamente voy a hacerlo más pequeñito. Ahí, 70. Entonces, esos son los dos voltajes. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el ángulo de estos dos vectores? Para el ángulo podemos calcularlo. Si ya tengo Z, puedo calcular el ángulo. Para Z1 voy a concentrarme, borro un poco por acá. Para Z1 me voy a concentrar en los elementos de Z1. ¿Qué constituye Z1? Bueno, R y L. Entonces, como ya conozco la reactancia inductiva, voy a decir lo siguiente. El ángulo de Z1 va a ser igual a la tangente inversa de reactancia inductiva sobre resistencia. ¿Por qué? Bueno, en teoría aquí debería ser reactancia total. Está bien, pongo reactancia total, pero si yo analizo en este conjunto de elementos, la reactancia total es la resta de las reactancias y como no hay condensadores, esto vale 0. Por ende, la reactancia total es la reactancia inductiva. Por eso yo pongo acá reactancia inductiva. Ahora sí, reemplazando valores, puedo decir que el ángulo de Z1 es igual a la tangente inversa ¿de qué? Reactancia inductiva, aquí me dice 3.76 dividido para la resistencia, que es 80. Calculemos, ¿cuánto vale nuestro ángulo de la impedancia Z1? O sea, solo de esta parte del circuito. ¿Cuánto valdrá ese ángulo? Calcule, por favor. Tenemos un ángulo que vale 2.69 grados. Entonces tengo, observe, que el vector vale de magnitud 211.41 y tiene un ángulo de elevación de 2.69. Si dibujo un plano cartesiano, voy a dibujarlo por acá, un segundo, voy a volver a hacer. Si dibujo un plano cartesiano, aquí, ¿cómo me quedaría? Bueno, yo tengo que dibujar entonces un vector de 211, pero con una elevación de ¿cuánto? En este caso solo 2 grados, entonces es poquito. Voy a ponerlo por aquí. Entonces aquí hay 2 grados y esto tiene de magnitud el vector 211,41. Estamos en voltios, pero recuerden que este es voltaje, ¿no? Hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa con el otro voltaje? Y aquí mucho ojo, que aquí viene la teoría que ya hemos analizado. Cuando el circuito es solo resistivo, el voltaje va en el eje X. Aquí va el voltaje, este es voltaje resistivo. Cuando el circuito es solo inductivo, o sea, solo hay inductor, el voltaje va hacia arriba. Aquí va el voltaje de la reactancia inductiva, o sea, va en el eje Y. Y cuando el circuito es solo capacitivo, ahora el voltaje va hacia abajo. Esta es la dirección, ¿no? Aquí tenemos el eje X, aquí está el voltaje reactivo capacitivo. Esas serían las formas cuando hay un solo elemento y se analiza su voltaje. Entonces, sabiendo que tenemos solo aquí en Z2 un condensador, el voltaje de Z2 va a ir hacia abajo. ¿Cuánto vale este voltaje? 70 hacia abajo. Entonces aquí tenemos 70.01. Ahí tenemos ya los vectores del voltaje Z2 y el vector del voltaje Z1. Y aquí lo que vamos a proceder a hacer en este momento es suma vectorial. Un segundo.
Lo primero que voy a analizar es lo siguiente. Vamos a utilizar el vector Z1. Voy a dibujarlo de este lado. El vector Z1, o sea, más grande, ¿no? El vector Z1 se debe de componer o se va a componer de una parte que esté en Y, o sea, voltaje Z1Y, y el voltaje Z1 en X, porque tiene dos componentes. Tiene una X y tiene una Y. Ahora la pregunta es, ¿cómo saco la parte X y cómo saco la parte Y? Para trabajar las componentes necesitamos el ángulo y eso ya lo sacamos, eso ya lo tenemos, está por este lado. Entonces, ¿cómo podemos calcular nosotros la componente X y Y? Simplemente como un triángulo rectángulo de toda la vida. Aquí tenemos hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente y aquí está el ángulo. ¿Qué decimos? Bueno, primero, seno del ángulo es el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Quiero el cateto opuesto y quiero el cateto adyacente porque ya tengo H, es el voltaje Z1, eso ya tengo, eso es 211. Aquí está, 211. Entonces voy a despejar el cateto opuesto y el adyacente. ¿Cómo me quedaría? Observe, cateto opuesto es igual a la hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo. Y el cateto adyacente es la hipotenusa por el coseno del ángulo. Podemos reemplazar valores. En este caso, hipotenusa es el voltaje, que sería 211.41, por el seno del ángulo, que es 2.69. Y en la parte de abajo lo mismo. La hipotenusa, 211.41 por el coseno del ángulo, que es 2,69. En este punto, ¿cuánto vale el cateto opuesto? Que es igual al voltaje Z1 en la componente Y. Y el cateto adyacente es el voltaje de Z1 en la componente X. ¿Cuánto valen esos dos voltajes? Calcule, por favor. Ya está ahí la fórmula, 211.41 por seno de 2,69 y 211,41 por el coseno de 2.69. En el primero tenemos 9,92 voltios. Recuerden que todos estos en voltaje porque estamos hablando del voltaje de Z1. ¿Y cuánto da entonces para el coseno? En este caso el 211.41 por coseno de 2,69. Perfecto, tenemos 211.17 voltios. Entonces hemos encontrado tanto el voltaje en Y como el voltaje en X. Ahora, ¿por qué necesito eso? Observe lo que voy a hacer. Este voltaje Z1, entonces tiene una proyección en X y una proyección en Y. ¿En Y cuánto vale? Ya lo sé, 9,92. Y en X, 211.17. Lo último que voy a hacer es simplemente sumar todos los Y y sumar todos los X. Empecemos con el X. El voltaje en X, ¿a qué es igual? ¿Cuántos voltajes hay en X? Si usted analiza, a la izquierda no hay nada, está todo vacío. Y a la derecha solo hay uno, que es este que está aquí. Entonces el voltaje en X es 211.17 voltios. ¿Y cuánto valdrá el voltaje en Y? Veamos. Por arriba, recuerde que arriba están los positivos y abajo están los negativos. Por arriba, 9,92. Y por abajo, menos 70.01. Recuerden, ¿no? Arriba positivos, abajo negativos. Derecha positivos, izquierda negativos. Entonces, nos toca calcular el voltaje en Y. ¿Cuánto vale el voltaje en Y? 9.92 menos 70.01. Tenemos un voltaje en Y de menos 60.09 voltios. Y bueno, lo que hemos hecho o lo que hemos logrado es lo siguiente. Observe. Voltaje en X, 211.17. Voltaje en Y, menos 60.09. Pues bien,
¿Qué ocurre si yo uno, obviamente, y uno x? Se crea un puntito. Pues vamos a calcular cuánto vale ahora esta hipotenusa que está aquí, que va a ser x, y. ¿Cómo calculamos la hipotenusa? ¿Se acuerda? Bueno, voy a poner aquí atrás, aquí al lado. H cuadrado es a cuadrado más b cuadrado. Obviamente, a y b son los lados. H es igual a la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Reemplacemos valores. En este punto, h va a ser igual a la raíz de a cuadrado. Entonces ponemos 211.17 al cuadrado. Más b al cuadrado, bueno, con el signo, aunque se va a hacer positivo, menos 60,09 al cuadrado. Y todo esto a la raíz. ¿Cuánto vale la hipotenusa en este triángulo? Calcule, por favor. Tenemos que la hipotenusa vale 219.5 voltios. ¿Y qué acabamos de hacer? Pues le comento, acabamos de hacer o encontrar el voltaje de la fuente. ¿Vale o no vale la fuente 219.5? ¿Qué cree usted? Observe, aquí tenemos 220. ¿Cómo hicimos esto? Repito, usé el voltaje de Z1 y el voltaje de Z2 para hacer la resolución de forma gráfica. Aquí está el voltaje de Z1 y el voltaje de Z2 en una resolución gráfica de vectores. Sumando esos dos vectores, obviamente ahora sí me da el voltaje de la fuente, 219.5, que equivalen a los 220 del voltaje de la fuente. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.